por ejemplo, con ACTH, con CRH, con TRH recombinante, etcétera. Y eso va a depender caso a caso. Como habíamos mencionado, la causa más frecuente adquirida van a ser tumores grandes, que generalmente son adenomas, que comprimen y han dañado uno u otro eje de la producción hormonal. Un ejemplo clásico que tenemos de panhipopituitarismo es el síndrome de Sheehan. Recuerden que en el Sheehan la característica es que hay un sangrado copioso en el momento del parto, hay isquemia a nivel de la hipófisis. Esa isquemia hipofisaria lleva a la destrucción de las células de la hipófisis y por lo tanto destrucción de las células que me producen las hormonas hipofisarias. Pero no todo se da en simultáneo. No crean que el 100% de las células se dañan en simultáneo. Vamos a tener células que van a tener mayor sensibilidad a la hipoxia y unas que un poquito menos. De tal manera que lo primero que yo veo en un síndrome de Sheehan es la galáctea. Mujer que acaba de tener un parto y no puede dar de lactar a pesar de que pone al niño a la succión. No hay prolactina. ¿Qué otra cosa voy a ver? La mujer no recupera sus ciclos menstruales, se queda con amenorrea. Al principio uno piensa que ya se va a regular 1 o 2 meses, no está dando de lactar, por lo tanto se debería regular rápido y no aparecen las menstruaciones. Posteriormente aparecen las señales de hipotiroidismo, más o menos entre los 5 a 10 años posterior al evento agudo. Y finalmente las manifestaciones de insuficiencia adrenal secundaria. Es importante saber que cuando yo sospecho este cuadro, tengo que evaluar qué tan comprometido están mis hormonas y si yo tengo que reemplazar hormona tiroidea, antes de reemplazar hormona tiroidea veo cómo está mi cortisol, porque puedo causar una insuficiencia adrenal secundaria. Cuando hay masas muy grandes por mucho tiempo, de hecho se va al panhipopituitarismo, en donde tengo la falla de todas las hormonas de la adenohipófisis y además no tenemos hormona antidiurética. La hormona antidiurética se produce realmente en el hipotálamo, pero se almacena en la hipófisis posterior. Si el eje está cortado por la masa que me comprime, la hormona antidiurética no se va a secretar adecuadamente y se va a presentar el cuadro de diabetes insípida. Entonces, el cuadro clínico de cualquier hipopituitarismo va a depender de la extensión de la afectación, del número de hormonas implicadas, de la edad del paciente y la rapidez con que se instaura. Debo definir qué hormona está fallando, cuál me está faltando, y una vez que determino qué hormona está fallando, le voy a poner el nombre: hipotiroidismo, hipogonadismo, etcétera. Pero de ahí debo determinar si la falla es dependiente de la glándula per se, la que me está produciendo la hormona tiroidea, o es a nivel alto. Debo establecer si es falla alta, si es dependiente de la hipófisis o dependiente del hipotálamo, y tratar de determinar cuál fue la causa que me dañó la hipófisis o el hipotálamo. Es interesante saber que el eje gonadal es bastante sensible al daño, de tal manera que cuando se produce pues compresión por cualquier masa, el síndrome de Sheehan, etcétera, el eje gonadal es uno de los primeros junto con la prolactina que dejan de producirse. Es importante saber que si perdemos hormona de crecimiento antes de la pubertad, nos quedamos con talla corta. Si ya hemos alcanzado nuestra talla final, que se da al final de la pubertad, ahí no hay problema desde el punto de vista de talla. Cuando estamos en la pubertad, la gónada comienza a producir sus hormonas sexuales, pero a su vez estas hormonas sexuales son estimulantes de la hormona de crecimiento. Por eso que vemos el estirón o el estirón puberal. Cuando hay hipogonadismo hipogonadotópico, vamos a encontrar que si se presenta antes de la pubertad, la voz se queda infantil, voz aguda, no aparece el vello sexual, no desarrolla la masa corporal, el hábito corporal es eunuco,
los tamaños de las gónadas, el testículo es pequeño, los genitales externos no desarrollan adecuadamente. Si la falla es postpuberal, vamos a encontrar involución del tamaño o del desarrollo puberal, de los caracteres sexuales del desarrollo puberal, además de reducción de la libido, reducción de las erecciones espontáneas, crecimiento más lento de la barba, etcétera. Pero en el postpuberal ya no le cambia la voz, no hay cambios en las proporciones esqueléticas, porque ya esta persona pues desarrolló completamente, ¿no? Este es un hipogonadismo, su hermano gemelo, en el cual vemos ginecomastia, abdomen prominente, etcétera. Esto fue causado por una masa hipofisaria. Entonces, cuando sospecho de un hipogonadismo, primero mido o testosterona o estradiol, dependiendo del género. Luego, en cuento bajo, mido las gonadoteofinas y si las gonadoteofinas me salen bajas, hago la prueba de GNRH, que es el factor hipotalámico, para determinar el nivel de la lesión. Ustedes dirán, ¿para qué tanto laberinto si al final al paciente le voy a dar testosterona si es varón y estrógenos y progestágenos si es mujer? Si fuera lesión alta, tengo que buscar otros problemas, ¿no? Y esa es la importancia, que de repente tengo que reemplazar otras hormonas. Habíamos dicho entonces que el crecimiento está dado básicamente en los niños, va a ser un crecimiento sostenido de 6 centímetros por año, pero en la pubertad viene un estirón favorecido por las hormonas sexuales. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de hormona y crecimiento? Si se presenta en el neonato, hay datos que me pueden hacer sospechar. Hipoglicemia, no siendo hijo de madre diabética, con convulsiones incluso. Micropene es otra característica que me debe hacer sospechar que ese neonato tiene deficiencia de hormona y crecimiento. De ser niños en edad escolar, preescolar, vamos a ver una talla baja, una velocidad de crecimiento lenta, dentición retrasada, facies infantil que no va de acuerdo con su edad. De ser adulto ya no se afecta la talla, pero disminuye la masa muscular, aumenta el tejido graso a nivel abdominal, favorece la resistencia a la insulina, trastornos metabólicos, cansancio, trastornos del sueño, etcétera. Cuando uno evalúa pacientes que han tenido deficiencia de hormona de crecimiento, cuando se presenta en el adulto, el 61% se debe a adenomas hipofisarios. Ya menos es por inflamación, por apoplejía, por tumores benignos, etcétera. La mayoría son adenomas hipofisarios y estos generalmente son no secretores. Cuando se presenta en niños, muchas veces la causa no se llega a conocer, 18% idiopático, 20% desconocido, y más o menos un grupo importante obedece a tumores benignos tipo adenomas y un 10% a craniofaringiomas. Las causas de talla baja son múltiples, no creamos que la primera causa es la deficiencia de hormona de crecimiento. Cuando nosotros vemos un niño con talla corta, tenemos que hacer todo un estudio, pero ya tengo algunos datitos importantes de ser deficiencia de hormona de crecimiento en vida intrauterina, o sea, neonatal, micropene, hipoglicemia acompañada de convulsiones. Cuando vemos tallas cortas, primero debemos descartar muchas patologías como las nutricionales, problemas de mala absorción, parásitos, etcétera. De la parte hormonal, lo primero que descarto es patología tiroidea. Y al final, una vez que he descartado muchas cosas, descarto deficiencia de hormona y crecimiento, ¿ya? No es lo más frecuente, pero sí existe y en cuyo caso esos pacientes se van a beneficiar con la hormona de crecimiento, el reemplazo de hormona de crecimiento. Cuando la deficiencia de hormona de crecimiento es en adultos, ya no me preocupa la talla porque esa persona ya alcanzó su talla normal, pero vamos a encontrar problemas metabólicos, vamos a encontrar aumento de la grasa abdominal que me favorece al síndrome metabólico, más riesgo de aterosclerosis, problemas de sueño, cansancio, etcétera. Si uno tuviera la facilidad de dar el reemplazo de hormona de crecimiento al adulto, es beneficioso. Las dosis son mucho más bajas que lo que damos para hacer crecer en un niño que tiene talla corta, ¿no?
pero en nuestro medio difícilmente damos hormona de crecimiento en adultos. La usamos como reemplazo para la deficiencia, básicamente en niños. Cuando se da en niños, perfectamente yo puedo reemplazar la hormona de crecimiento y voy a favorecer a que esa persona logre su talla diana. A más temprano es el reemplazo, mejor será la respuesta, ¿no? Me voy a ir guiando de la velocidad de crecimiento, de la edad ósea y controles que tengo que ir teniendo en estos pacientes. Esas son hermanas gemelas, que una de ellas tuvo deficiencia de hormona de crecimiento, la otra normal, y después alcanzaron más o menos la misma talla con el reemplazo. Entonces, cuando tengo la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento con talla corta, hago todo mi estudio para determinar si es falta de hormona de crecimiento, pero no es el primer examen. Primero evalúo nutrición, infecciones, absorción, parásitos, etcétera. Hormona tiroidea y al final es hormona de crecimiento. Entonces, ¿cómo reemplazo las hormonas en mi paciente que tiene hipopituitarismo? Voy a reemplazar de acuerdo a lo que le falte. Si detecto que tiene una deficiencia de ACTH, el mejor reemplazo es con la hidrocortisona. En el adulto, la dosis de hidrocortisona es 30 miligramos por día, repartiéndola en forma fraccionada, 20 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la tarde. De tener deficiencia de TSH me va a dar un hipotiroidismo secundario, por lo tanto yo debo reemplazar con levotiroxina. La levotiroxina la voy titulando, es decir, voy monitoreando, pero acá monitoreo solamente con T4 y el TSH no me sirve para el monitoreo porque está deficiente. Entonces puedo empezar con 0.05 microgramos por kilo de peso hasta llegar a 0.2 por kilo de peso. Pero al final yo voy titulando y tengo que mantener a mi paciente en un valor de T4 libre normal. Cuando están deficientes las gonadoteofinas de ser varón, le voy a aplicar enantato de testosterona. En nuestro medio tenemos las ampollas de depósito, una ampolla cada 3 a 4 semanas. Y actualmente ya tenemos algunas otras alternativas como parches, ¿no? En caso de mujeres, si las mujeres son jóvenes, todavía en edad de que todavía tendrían que tener menstruación, se les da terapia de reemplazo hormonal. Primero se le da 11 días de estrógeno y luego se continúa con estrógeno más progesterona. Se suspenden ambos fármacos y por deprivación hormonal va a haber sangrado menstrual. De ser mujer mayor, en que ya debería estar en edad de menopausia, se le da la terapia continua, es decir, le doy junto el estrógeno con el progestágeno para que no me prolifere el endometrio y por ende no haya sangrado. Terapia cíclica para la joven, terapia continua para la que ya está en edad de menopausia. La hormona de crecimiento en niños, de todas maneras, si no el niñito nos queda con talla corta, en adultos para la parte metabólica. Si nos falta o estamos deficientes además de hormona antidiurética, vamos a usar la desmopecina, que la tenemos para vía intranasal con muy buena respuesta. Ahora bien, algo que a veces no tocamos mucho es el hipopituitarismo postraumático. Recuerden que cada vez que hay un traumatismo encefalocraniano, es posible que exista algún grado de hipopituitarismo, que a veces se nos pasa por alto por la situación de emergencia. El TEC es la primera causa de muerte y discapacidad en jóvenes adultos. Se presenta 200 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente de lejos en varones, como es causa principal, la causa principal son los accidentes de tránsito y pueden dar hipopituitarismos que están subregistrados, porque no los evaluamos. Nos preocupamos de la emergencia en forma inicial y dejamos esto y nos olvidamos, ¿no? Hay muchos estudios que han tratado de recopilar historias para hacer análisis en relación pues al hipopituitarismo postraumático. Siempre recordar que ante un traumatismo hay una fase aguda que generalmente es menor de 14 días, donde hay edema cerebral, que hay que manejarlo y esto generalmente va a poder mejorar. Pero después hay una fase subaguda, donde pueden haber algunos daños microscópicos y puede estar quedando algún grado de difusión hipofisaria
que la tengo que determinar evaluando mis diferentes hormonas producidas en los ejes. Cuando hay este tipo de problemas, hay que evaluar los ejes y se ha visto que cuando hay traumatismos encefalocranianos también hay trastornos neurocognitivos. Por ejemplo, se ha encontrado que cuando hay deficiencia de cortisol y ACTH después del traumatismo, estos pacientes muchas veces van a cursar también con ansiedad. Cuando hay deficiencia de TSH con un T4 bajo, es decir, un hipotiroidismo dependiente de la hipófisis, estos pacientes van a tener depresión, pérdida de memoria y algunos otros trastornos como dificultades para el aprendizaje. Si se afecta el eje de la hormona de crecimiento con una disminución del IGF-1 somatomedina, si es adulto ya no tenemos problema de talla, pero puede haber déficit cognitivo, depresión, trastornos metabólicos además. Si se afecta el eje de las gónadas, vamos a tener que las gonadotrofinas van a estar bajas, de ser varón testosterona baja, de ser mujer estradiol bajo, y se puede acompañar con déficit cognitivo, trastornos de la memoria visual, entre otras. No se sabe muy bien por qué, pero en estos pacientes que han tenido traumatismos craneoencefálicos, con frecuencia se ha encontrado prolactina alta. Recuerden que la prolactina es una hormona controlada por la dopamina, que antes le llamábamos el PIF, y este PIF se encuentra o se forma en el hipotálamo. Sin embargo, en estos pacientes con TEC se pueden encontrar, pues se ha encontrado, mejor dicho, prolactinas elevadas, pero los datos no están muy claros. El hipopituitarismo postraumático se comienza a estudiar en 1918, ya antes habían algunos reportes, se decía por ejemplo que Napoleón de Bonaparte por los múltiples traumatismos y sobre todo uno en especial en donde tuvo trastorno de conciencia al caer de un coche, hizo este problema de hipopituitarismo y esto ha sido discutido, presentado, y esta es una foto de Napoleón Bonaparte antes de caerse y después de caerse, ¿no? Donde vamos a ver una redistribución de la grasa, es posible pues encontrar las diferentes características de la pérdida de algunas funciones de algunos ejes hormonales. Todo TEC moderado yo debo evaluar en un inicio, aparte del estado de conciencia y todo lo que nosotros sabemos desde el punto de vista neurológico, el sodio. El sodio puede estar afectado de dos formas. Puedo tener baja de sodio o sodio elevado. Si tengo hiponatremia, sospecho de una secreción inapropiada de hormona antidiurética que muchas veces es transitoria. Si el sodio está elevado, voy a sospechar de un trastorno de la hormona antidiurética por pérdida de la misma, es decir, una diabetes insípida, ¿no? Y también puedo encontrar alteraciones del sodio por trastornos del cortisol. En estos TEC, en la fase crónica, tengo que definir, ya una vez que pasan las semanas, tengo que definir si mi paciente tiene ya todos sus valores normales, le doy de alta, pero si me queda con una disfunción, lo catalogo de hipopituitarismo y le vamos a dar el reemplazo de la hormona que le está faltando. Finalmente, unas palabritas en relación al hipopituitarismo congénito. Eso no es frecuente, pero existe, está reportado. Es un conjunto de enfermedades que afectan el desarrollo normal del eje hipotálamo hipofisario. Se da en la vida temprana, en la vida embrionaria. La clínica va a ser de hipocrecimiento, de hipotiroidismo, de retardo puberal, de infertilidad, de respuesta inadecuada al estrés. Tiene baja prevalencia y está dentro de las enfermedades raras porque no son tan frecuentes. Es causado por aplasia o hipoplasia de la hipófisis anterior, por sección del tallo, por hipófisis ectópica, sobre todo la neurohipófisis. El cuadro clínico va a variar, pero siempre hay que tener en cuenta en la vida temprana, cuando estamos frente al neonato, antecedentes familiares, a veces otros miembros de la familia han tenido este tipo de problemas, la presentación podálica, en ellos es más frecuente, alguna otra anomalía de la línea media que puede ir de la mano con pérdida de alguna de estas hormonas. Crecimiento fetal generalmente es normal. El crecimiento fetal en vida intrauterina no es dominado por hormona de crecimiento.
Hay otros factores como por ejemplo la insulina, la hormona tiroidea, que tienen preponderancia en el crecimiento del feto. En la vida postnatal hay que seguir buscando problemas de la línea media, hay que ver cómo están las hormonas tiroideas, hay que evaluar pene, si encontramos micropene con testículos pequeños o no descendidos, sospechar. La hipoglicemia que ya habíamos mencionado, ictericias prolongadas, pueden ser datos sugestivos, ¿no? La causa de hipopituitarismo congénitos es netamente de origen genética, hay trastornos, hay mutaciones genéticas que hacen que estos problemas de deficiencia hormonal se presenten. Cuando se presentan formas, se pueden presentar formas monogénicas, es decir, afectan un solo gen, o poligénicas que afectan a más de un gen, y dependerá de lo afectado para que se presente el cuadro clínico. La deficiencia aislada está relacionada a mutaciones de genes, pero de uno solo, que me va a dar una deficiencia de una sola hormona. Y estas son algunas características, ¿no? El micropene, genitales no descendidos, ictericia, incisivo central único, la frente abombadita, la nariz sencilla de montar, panículo adiposo aumentado y la talla disminuida. Bien, esta es la última lámina. Si tuvieran preguntas, comentarios. Ok, entonces damos por cerrada la clase. Que tengan una buena tarde.